en esta tarde. Le damos gracias a Dios por el privilegio de estar en sintonía en este día. Gracias a Dios por sus misericordias, por su fidelidad, por su amor, porque nunca nos ha dejado. Le damos gracias a Dios. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque vamos con una recuperación muy buena, gracias a Dios. Lenta pero muy segura, y eso es lo más hermoso, ¿verdad? Que podemos tener, la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Yo todos los días le doy gracias a Dios por la vida de mis nietos, por la vida de mis hijos, por la salud que Él nos da, ¿verdad? Porque si no fuera por esas misericordias, por esa fidelidad, quién sabe dónde estaríamos, ¿verdad? Los saludo desde la bella ciudad de San Diego. Gracias a Dios que nos mantiene firmes en Él, aunque hay momentos en que sí somos débiles, pero el Señor nos recuerda, el Espíritu nos recuerda, el Espíritu Santo nos recuerda que tenemos un consolador, que tenemos un ayudador, tenemos un mediador que es Cristo Jesús para con el Padre, y eso nos alienta a seguir adelante, ¿verdad? En este día vamos a hablar de lo que de humillarnos ante la presencia de Dios, porque muchas veces queremos andar en el tiempo cronos, no el tiempo humano, y se nos olvida que, como decía la sierva Amparo en la mañana, hemos nacido de nuevo, y cuando la palabra de Dios dice que hemos nacido de nuevo es porque tenemos que dejar todas las cosas viejas, antiguas, pasadas, atrás, ¿no? Tenemos que empezar como bebés, aprendiendo cosas, ¿no? Y como hemos nacido nuevo y ahora somos, la palabra de Dios es para su pueblo, ¿verdad? Yo leyendo la palabra en Segunda de Crónicas, un poco la historia de cuando Salomón edifica el templo de Dios, como cuando David le dice que iba a edificar un templo a Dios, Jehová Dios le dice, no lo vas a hacer tú, va a ser tu hijo el que me edifique el templo. Cómo la palabra de Dios se cumplía, ¿no? Se cumplió esa promesa que Él le hizo a David, se cumplió. Y cómo Dios, la fidelidad de Dios fue sobre Salomón, ¿verdad? Leyendo un poco Segunda de Crónicas 7, meditaba yo en el versículo 14, cuando dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y nos encanta, nos gusta mucho leer esta clase de versículos, ¿verdad? Porque alienta nuestra alma, ¿no? Alienta nuestro espíritu a seguir adelante. Pero antes de eso, de llegar a ese versículo, leyendo un poco arriba, leyendo cómo Salomón dedicaba el templo a Dios, y las ofrendas que él hizo, y no solamente él, sino el pueblo, ¿no? El pueblo como trabajaban en un solo sentir, ¿no? Todos
para edificar ese templo a Dios. Y y viendo yo todas las ofrendas que él hacía, todos los sacrificios que él ofrecía, ¿no? Entonces, cuando le dice eso, se lo dice porque Dios está complacido con todo lo que Salomón ha hecho para él, y le dice que aunque él cerrare los cielos para que no haya lluvia, y aunque mandare a la langosta que consumiera la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice, es cuando entra este versículo y dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Yo he visto muchas veces, o he escuchado muchas veces, que dicen, vamos a ayunar para cambiar estas circunstancias, o para que Dios haga el milagro. El ayuno en sí no es para que se hagan milagros. El ayuno en sí es un acto de humillación hacia Dios. Debe de ser una ofrenda a Dios para que Él cumpla su voluntad en nuestra vida. Sí. Dice en Isaías 58:3, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Y luego fíjate lo que dice, humillamos nuestras almas y no te dice por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Dice el 58:5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Dice, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no lo escondas de tu hermano? Dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y luego dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Lo dice el 11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Como decía, la palabra de Dios es para su pueblo, para los que hemos nacido de nuevo. Si yo le hablo a alguien de todo esto,
de alguien que no ha conocido a Dios no va a entender esta palabra. En la mañana que decía la hermana Paro que hay personas que te critican, ¿no? Porque dicen, no, pues antes hacías esto, y antes hacías lo otro, y ahora te crees muy santa, ¿no? Yo lo he escuchado, me lo han dicho, me han dicho, bueno, como ya disfrutó, ya está todo enfermo, ya está toda enferma, ahora sí se hace cristiana, ¿no? Ahora ya. Pero lo espiritual no lo puede entender una persona que anda en la carne, ¿verdad? Y por más que nosotros le expliquemos a las personas que no han nacido de nuevo que no necesita uno estar enfermo, que no necesita uno estar ya cansado de andar vagando en la vida para acercarse a Dios, esa gente muchas veces no te va a entender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no han recibido a Cristo en su corazón. Entonces, esta palabra, más que traer un juicio a nuestra vida, tiene que traer una convicción a nuestra vida. Esta palabra debería o debe de afirmar nuestro caminar en Dios todos los días. Esta palabra es como nuestra guía para todos los días. Y cuando andamos en el tiempo cronos, no podemos entender esta palabra. Y son tantas las cosas que nos agobian en el día, tantas cosas que nos pasan en el día, tantas cosas que llaman, que quitan nuestra atención hacia Dios, que nos convertimos y caminamos en un tiempo cronos, en un tiempo humano, cuando nuestra necesidad es andar en el tiempo de Dios, en el tiempo Kairos. Pero como todavía vivimos en una humanidad, esas cosas suceden, ¿verdad? Y ahora que yo he estado en casa, voy a cumplir un mes en casa sin poder ir a la iglesia, y en la mañana pensaba y le decía al Señor, yo necesito escuchar palabra, yo necesito llenarme, yo necesito un refrigerio, y es el mismo Espíritu el que te pide y te hace a sentir esa necesidad de estar cerca de Dios. El día de ayer me decía mi hija, ¿estás triste? Y creo que me sentía triste, un poco triste, porque no he podido salir, pero el ver la grandeza de Dios, la misericordia de Dios sobre la vida de mi familia, eso me hace salir adelante, eso me hace no desmayar. Últimamente han sucedido cosas inesperadas, ¿no? En este mundo te dan noticias que no te esperas,
Y, y le preguntas al Señor por qué, o sea, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué? Porque es necesario que nuestro caminar con Dios sea afirmado día a día. Y la única manera que nuestro caminar con Dios sea firme es mediante las luchas y las pruebas. Porque no va a haber otra manera en que conozcamos a Dios, en que conozcamos al verdadero Dios, si no pasamos por circunstancias que nos hagan acercarnos a Dios, ¿verdad? Como dice la palabra, como dice la palabra, como le dijo Dios a Salomón, si yo enviare todas, si yo enviare la langosta, si yo no permitiera que lloviera, pero si se humillara en mi pueblo, o sea, pero si se humillara en mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, y clamare. La palabra del Señor es tan fácil de entender. Las instrucciones que Él nos da para seguir adelante, para salir adelante, están muy claras, ¿verdad? Tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor y no hacer de nuestra vida en Dios una religión. Porque muchas veces nos volvemos religiosos, nos volvemos queremos cambiar circunstancias por medio de como les digo, o sea, muchas veces queremos usar el ayuno para cambiar las circunstancias y no es así. No es así. La palabra de Dios dice que en nuestro corazón tiene que haber un corazón humilde, un corazón contrito y humillado. El ayuno debe de ser una ofrenda a Dios, ¿sí? Más que para cambiar circunstancias, debe de ser como un agradecimiento a Dios. Debe de ser como llegar delante de la presencia de Dios humillados y reconociendo que sin Él no podemos hacer nada, ¿verdad? Las circunstancias, por más que hagamos nosotros, no las vamos a cambiar si nuestro corazón, si nuestra alma no sea humillado delante de la presencia del Señor. Qué tan importante es reconocer que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? El entender que si Él nos lleva de la mano, vamos a caminar más firmemente en este mundo, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña el vivir en amor, el vivir en fe, el vivir en justicia. Te voy a leer Primera de Timoteo 6:11. Dice: Mas tú, oh hombre de Dios,
huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y testigos tenemos todos los días. Nuestros hijos son nuestros testigos. Como decía la sierva Amparo en la mañana, lo que le decía a su mamá, sus hijos van a ser sus jueces. Y es que es tan cierto, o sea, nuestra familia son nuestros jueces. O sea, delante de nuestra familia es donde debemos de profesar el amor de Dios. Y qué tan difícil es profesar el amor de Dios en la familia, porque nos creemos tan dueños de la vida de, se puede decir, de nuestros hijos, de nuestro esposo, nuestra esposa, que no les permitimos el corregirnos. Porque creemos que porque estamos en Cristo no estamos bien, y muchas veces estamos mal. Muchas veces nuestro actuar delante de ellos no es el adecuado delante de Dios, ¿verdad? Creo que es más difícil ser buenos testigos de Dios delante de ellos que afuera. Mi mamá les decía mucho a mis hermanos: tú eres candil de la calle y oscuridad de tu casa. Y muchas veces eso es lo que somos, ¿verdad? Eso es lo que somos, y muchas veces por eso no se convierte en nuestra familia, porque nuestro testimonio dentro de la casa, dentro del hogar es malo, ¿verdad? Y tenemos que entender que nuestro primer ministerio es nuestro hogar. Tenemos que entender que donde debemos de ser, donde debemos de procesar esta profesión es en nuestra casa, ¿verdad? Antes de seguir, quiero felicitar a cada uno de los siervos de Radio Enciende una Luz por el Día del Padre, que fue el día de ayer. Felicidades a cada uno de ellos y a cada uno de los que nos están escuchando. Feliz Día del Padre, que Dios los bendiga y que la sabiduría de Dios esté siempre con ustedes, porque el ser papá no es un trabajo fácil. No es un trabajo fácil. Ayer que leía lo que le escribía a mi hija, a su papá, decía yo, wow, o sea, el ejemplo que da uno como padre, ¿no? Parece que no hace efecto, pero cuando lees esas notas, esos detalles, dices tú, verdaderamente el sacrificio ha valido la pena, ¿verdad? En el caso de mi esposo, él no tuvo una figura paterna para que le enseñara a ser padre, ¿verdad?
Sin embargo, ha hecho un buen trabajo y le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios por su vida, ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque pues no ha sido fácil, pero tampoco nos hemos rendido, tampoco él se ha rendido, ¿verdad? Gracias a Dios que hasta aquí él nos ha ayudado, ¿verdad? Entonces, regresando al estudio, si en nuestra vida hubiera más humildad, si en nuestra vida hubiera más amor al prójimo, creo que nuestra vida sería más fácil, ¿no? Yo te puedo decir que yo fallo cada rato, ¿verdad? Y le digo al Señor, perdóname porque fallo, o sea, porque quisiera que esta carne no saltara, ¿no? Que se quedara quieta, ¿no? Pero pues eso me hace entender y me hace recordar que no soy perfecta y que vamos alcanzando una perfección y que tienen que suceder estas cosas para que nos demos cuenta que tenemos que ser más humildes, que tenemos que ser más pasivos, ¿no? El otro día se suscitaba una situación aquí en la casa y estaban haciendo un trabajo y mi esposo me dijo algo que el trabajador nomás volteó a verme a ver qué reacción yo iba a tener. Y lo único que hice fue meterme a la casa, ¿verdad? Y ya estando adentro, el trabajador, el señor que estaba trabajando en la casa me dice, no, pues ya la regañaron, dice. Le digo, sí, pero muchas veces es necesario quedarse callados. Porque tenemos que ser portadores de paz. Sí. Porque no vamos a pelear por cosas pequeñas, cosas que en un futuro van a perecer, ¿no? Me dice, no, pues sí tiene razón. Le digo, eso no quiere decir que no me enoje o que no tenga ganas de contestar, claro que sí, pero si puedo detenerme, si puedo contener el coraje, si puedo contener las palabras para aportar paz a mi hogar, lo voy a hacer, ¿verdad? Y es difícil humillarte delante de la presencia de Dios, porque o sea, le dije al Señor, pues tú toma el control, ¿sí? Y en ese momento sentí que Dios tomaba el control y que Él me daba paz, ¿verdad?
Porque, como dice la palabra, tenemos que ser testigos de lo que somos, ¿sí? Que esa gente que nos ve, más bien, que esos testigos que nos están viendo, cómo vamos caminando, puedan dar testimonio de lo que estamos haciendo, de lo que estamos procesando, de lo que estamos hablando, de lo que estamos predicando, ¿verdad? No es fácil, no es nada fácil, pero sé que Dios está con nosotros, sé que Dios respalda nuestro actuar cuando nos humillamos, cuando dejamos que Dios haga el trabajo, ¿verdad? Cuando dejamos que Dios tome control de nuestras emociones, cuando dejamos que Dios tome control de nuestras emociones, las cosas salen bien. Y luego dice en Filipenses 4:4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dice el 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y fíjate lo que dice el 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sí? Cuando entendemos, voy a repetir, cuando entendemos la palabra donde dice que Él nos hizo, o sea, Él nos hizo, Él nos conoce más que nosotros mismos nos conocemos. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Podemos hacernos nosotros a nosotros mismos, pero vamos a fallar, vamos a faltar, vamos a equivocarnos. Pero si dejamos que esa palabra que dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, entonces vamos a salir más que vencidos en las circunstancias, en las cosas que estemos pasando. Cuando nos humillamos y entendemos que Él nos hizo y que Él nos conoce más allá de lo que el espejo te puede decir, o de lo que tú mismo, o de lo que tu conciencia te puede decir, o lo que tu corazón te puede decir. Cuando entendamos eso, nuestra victoria va a ser mayor. ¿Sí? Tenemos que entender que todas las cosas viejas han pasado, que somos nuevas criaturas,
que estamos aprendiendo a caminar en Dios, ¿sí? Porque que hayamos nacido de nuevo no quiere decir que ya sabemos todo. El nacer de nuevo es pues, empezar a vivir como los bebés que están aprendiendo. Sí. Entonces, gracias a Dios, porque Él es el que nos está enseñando. Si nosotros si nosotros lo dejamos a que Él nos guíe, si nosotros lo dejamos que Él nos guíe, en nuestro caminar, si nos humillamos, delante de su presencia, Él nos va su fidelidad va a estar su fidelidad va a estar con nosotros todos los días, y aún así, porque la palabra de Dios dice que el sol sale para buenos y malos. O sea, Dios no nos va a desamparar. El pacto que Él ha hecho con nosotros no se rompe, al menos que nosotros queramos romperlo. Pero por parte de Dios, Él no lo va a romper. Dice Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dice, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Verdad? Y bueno, gracias a Dios por este tiempo que Él nos permitió estar aquí con ustedes. Saludos a cada uno de ustedes, a cada uno de los siervos que participan en este ministerio de Radio Enciende una Luz. Gracias porque siempre están al pendiente de las peticiones. Gracias por las oraciones de cada uno de ustedes. Gracias porque, aunque no nos conocemos, sabemos que somos un solo cuerpo, estamos en un solo espíritu, y eso es lo más bonito de todo, que podemos tener esa hermandad, aunque cada uno de nosotros está en diferentes lugares, ¿verdad? Podemos sentir ese amor de Dios, ¿verdad? Y bueno, fue un corto estudio, pero que no se nos olvide que si nos humillamos delante de la presencia de Dios, si clamamos, si buscamos el rostro de Dios, Él va a estar atento. Él va a estar atento a nuestras oraciones. Él va a estar atento a nuestras peticiones. Él va a estar atento a nuestro clamor, ¿verdad? Y yo te puedo decir que Él a mí no me ha fallado y en ningún momento la semana pasada me avisaron que mi hermano estaba en cama y empecé a clamar al Señor y gracias a Dios al segundo día ya me dijeron que él ya estaba bien, ya estaba levantado. Cuando tenía una semana en cama que no se podía levantar,
Pero cuando tú clamas con un corazón sincero, cuando tú dejas que el Señor te moldee, cuando tú dejas que el Señor te guíe, Dios es fiel en todas las cosas. Dios nunca te va a fallar, nunca te va a fallar. Bueno, con esto me despido y les doy gracias por su sintonía. Gracias por estar en sintonía en su programa Aliento de Vida, un ministerio de restauración. Su sierva Sara Martínez se despide de ustedes dándole las gracias por acompañarnos. Me voy a despedir con una pequeña oración. Padre, te doy gracias en esta tarde por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, Dios. Gracias porque has sido fiel con nosotros, Dios, porque nunca nos has faltado, nunca nos has fallado. Te doy gracias, Señor, por todas las cosas que estamos pasando, porque esas cosas, Señor, aunque delante de nuestros ojos, Señor, sea algo negativo, Dios, sé que tú las permites, Señor, con el propósito de acercarnos más a ti, Dios. Te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que nos están escuchando, Señor. Bendice su hogar, bendice su familia, bendice su entrada y su salida en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.